Buenos días, damos comienzo a nuestro noticiero de hoy con las novedades impositivas y previsionales de la semana, continuando con el mes de noviembre. Las novedades que tenemos para hoy es el libro IVA digital mediante la Resolución General 4597 del 2019, las sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros que practiquen balance comercial, se va a dejar sin efecto la obligación de presentar el informe para fines fiscales. Esto se establece mediante la Resolución General 4626. Y por último, tenemos que se introducen modificaciones al régimen de emisión de comprobantes de factura clase M y clase A con leyenda mediante la Resolución General 4627. Entonces, principalmente donde vamos a estar enfocándonos es sobre el libro IVA digital y sobre las nuevas retenciones que se comenzaron a aplicar para dividir ganancias que ya comenzaron esta semana para las clases de facturas que recién mencionamos, clase A con leyenda y clase M. Arrancando entonces con el primer tema, que es sobre el libro de IVA digital. Esto ya lo veníamos hablando en otros noticieros, pero bueno, ya comenzó a implementarse para algunos contribuyentes, los cuales ya fueron notificados mediante el domicilio fiscal electrónico. Esto se hizo con la Resolución General 4597. Como decía, si bien este tema lo venimos hablando, ahora lo que vamos a tener es bien información específica de cómo se tiene que proceder para poder hacer el paso a paso y para poder hacer la carga. Lo primero que tenemos es cuáles son los sujetos que están alcanzados en esta primera etapa, lo que nos dice que van a ser los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, que están obligados a registrar electrónicamente sus operaciones a través del libro de IVA digital y van a tener que presentar la declaración jurada mensual determinativa del impuesto al valor agregado de manera simplificada ingresando al servicio con clave fiscal portal IVA. ¿De qué se trata este procedimiento simplificado? Con este libro se va a poder terminar obteniendo la declaración jurada preliminar determinativa de este impuesto, del IVA, confeccionada sobre la base de todas las operaciones que se vienen registrando en el libro de IVA digital del mismo periodo mensual, también las retenciones o percepciones que se fueron informando previamente a la FIP. Esta declaración jurada mensual va a estar sujeta a la conformidad por parte, obviamente, del contribuyente, porque el contribuyente va a tener la posibilidad de poder efectuar ajustes, modificaciones, incorporar o hacer eliminaciones en caso de que así corresponda. Y una vez conformada esta declaración jurada mensual, se va a estar generando el formulario 2082, que va a tener que ser presentado ante la FIP mediante transferencia electrónica de datos. En cuanto a la presentación rectificativa, van a poder confeccionarse declaraciones juradas rectificando la original, pero siempre que la presentación de la declaración jurada original se hubiera presentado también bajo esta modalidad. ¿Cómo se va a realizar la presentación? La presentación de la declaración jurada mensual se tiene que efectuar de acuerdo con el cronograma de vencimientos que está vigente, debiendo haber cumplido, obviamente, con la presentación del libro de IVA digital correspondiente al periodo mensual que se esté liquidando. Esta presentación solo va a poder realizarse siempre que se haya presentado la declaración jurada determinativa del impuesto al valor agregado del periodo fiscal anterior por cualquiera de las modalidades de esta presentación vigente. Y el pago del saldo resultante de la declaración jurada presentada va a tener que realizarse conforme a la operatoria y fechas vigentes. ¿Cómo se va a practicar la registración? Los responsables inscriptos van a tener que realizar la registración por mes calendario previo a la presentación del vencimiento general. Y para los sujetos exentos, dentro de los primeros 15 días del mes inmediato siguiente, aquel en que se haya producido la emisión o rescisión de los comprobantes. ¿Cuál va a ser la fecha de obligación para esta registración electrónica? Para este primer universo, este mes se extiende para las presentaciones de las declaraciones juradas del mes de octubre del 2019, habilitados para las presentaciones simplificadas del libro IVA digital y de la declaración jurada del IVA, aquellos sujetos que ya fueron notificados al domicilio fiscal electrónico.
Para el resto de los responsables inscriptos será en julio del 2020, a partir del mes en que se adquiera la condición de responsables inscriptos en IVA, la que fuera posterior. Y para los responsables exentos en IVA, en julio del 2020, a partir del mes en que se adquiera la condición de responsables exentos en IVA, la que fuera también posterior. Algo importante que me parece destacar sobre lo que es el libro de IVA digital es cómo funciona bien esta carga de datos. Entonces hay cargas con movimientos y sin movimientos. Las cargas que son con movimientos se van a tener que seleccionar los parámetros que así correspondan. Solo operaciones exentas o no grabadas me va a pedir que configure el tipo de prorrateo que se tenga que aplicar. Las demás opciones abren rubros dentro de lo que es ventas y compras, y de llegarse a modificarse los parámetros, después hay que revisar todo siempre por las dudas. Para los comprobantes de ventas se puede hacer algo que es bastante importante, es que se puede hacer una importación desde AFIP o bien desde un software contable, y también se puede hacer una carga manual. Y las cargas por importación me van a permitir elegir si se reemplazan estos comprobantes con los datos importados o si también se conservan lo que están. Por otro lado, voy a tener los listados de comprobantes de venta. Al terminar la carga van a aparecer los listados de lo que fui cargando y es más o menos configurable. Puede mostrar de 5 a 50 comprobantes por página y va a permitir elegir qué detalles mostrar en este reporte que se hace preliminar. Se puede borrar, modificar comprobantes, incluyendo también importes. Respecto a los comprobantes de compra, y ya pasando y dejando un poco las ventas, la operatoria es casi idéntica a las ventas. Se puede hacer mediante carga manual, importación desde AFIP o importación desde el software contable o de gestión, como lo dije anteriormente. Al igual que en las ventas, hay ítems que solo van a estar disponibles si se marcan las opciones correspondientes a los parámetros iniciales, y lo que nos va a aparecer va a ser el listado de comprobantes de compra, que al igual también que las ventas, al determinar la carga nuestra, al determinar la carga lo que se muestra es el listado de comprobantes. Pero algo que me parece por ahí interesante comentar es que solo me va a mostrar el número de documento del vendedor que se fue cargando manualmente. Esto puede traer aparejado algún tipo de error. Por otro lado, también informan otras compras que no generan créditos fiscales. Acá solo se carga el monto neto total, sin ningún otro detalle, y acá es donde también se me genera en cierta forma la duda, ya que usualmente se carga acá gastos que no estén grabados en IVA, pero esto ya lo deberíamos haber cargado en el listado de comprobantes. O sea que es como que da un poco la sensación de que se estaría duplicando el gasto. También nos van a informar los ajustes al crédito y débito fiscal. Siguiendo con las cargas, nos quedarían estos ajustes de crédito, por lo que parece que no hay cruce de datos durante la carga. Y con la finalización de la carga voy a tener una vista previa. Terminando ya los ajustes, te va a devolver a la página principal y ahí se hace clic en vista previa y te da un resumen de todo lo que uno fue cargando. Bueno, esto más o menos fue un resumen de cómo estaría funcionando la carga para la confección del libro IVA digital. Ahora sí, ya cambiando de tema, se publicó la Resolución General 4626 de AFIP sobre sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros que practiquen balance comercial. Lo que hace, como antes mencionaba, es dejar sin efecto la obligación de presentar el informe para fines fiscales. Esta resolución unifica en un solo cuerpo normativo la normativa que se venía aplicando para la determinación e ingreso del impuesto a las ganancias por parte de las sociedades, empresas unipersonales, comisionistas, rematadores, consignatarios y demás auxiliares de comercio, también fideicomisos y otros que practiquen balance comercial. Bueno, esta resolución va a dejar sin efecto la obligación de presentar el informe para fines fiscales y van a ser de aplicación las obligaciones cuyos vencimientos estén operando a partir del 7 de noviembre. Por último, tenemos la Resolución General de AFIP,
donde se introducen modificaciones al régimen de emisión de comprobantes de factura clase M y al régimen de retención de información que ya comenzaron a aplicarse a partir del 11 de noviembre. Bueno, para poder solicitar los responsables inscriptos por primera vez la factura clase A, van a tener que solicitar la autorización para emitir estos comprobantes y lo van a tener que hacer mediante el servicio de regímenes de facturación y registración, ya sea REA, RECE o RFI, que es una opción habilitada de comprobantes que va a estar disponible en el sitio web de la AFIP. Y ahí van a tener que completar un formulario con carácter de declaración jurada. Si se trata de personas humanas y asociaciones indivisas, el formulario que se presenta es el 855 y los otros responsables van a presentar el formulario 856. Bueno, esta obligación va a tener que cumplirse con anterioridad a la solicitud de autorización de emisión, impresión o importación de comprobantes, y para poder obtener la autorización para emitir clase A, los contribuyentes o responsables van a tener que haber obtenido la autorización para emitir comprobantes clase A, pero para eso van a tener que no encontrarse entre las causales de habilitación de emisión de comprobantes clase M, no haber incurrido en irregularidades o incumplimientos formales vinculadas a sus obligaciones fiscales, por ejemplo, tener inconvenientes con el domicilio fiscal, falta de presentación de declaraciones juradas determinativas del impuesto, omisión de presentaciones, de regímenes de información, etc. Y también van a tener que reunir los requisitos patrimoniales que estén vigentes y que establece esta resolución. Por otro lado, no van a ser habilitados a emitir comprobantes clase A ni van a poder optar por los comprobantes clase A con leyenda, operación sujeta a retención, aquellos contribuyentes que hayan solicitado una o más bajas en el impuesto al valor agregado dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha en que se esté solicitando y que al momento de la última baja registrada y desde el momento en que haya realizado la última baja, se haya registrado que tenía comprobantes clase M o estuvieran inhabilitados para la emisión de comprobantes, siempre que en dichas circunstancias se hubiesen originado en este plazo que recién dijimos. ¿Cuáles van a ser los requisitos patrimoniales? Para las personas humanas y asociaciones indivisas van a tener que acreditar la presentación de las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los últimos 2 periodos fiscales vencidos al momento de interposición de la solicitud en las condiciones que ahora les detallo. Van a tener que declarar bienes situados en el país, neto de dinero en efectivo y artículos del hogar, por valores superiores al 80% del mínimo no imponible establecido en el impuesto sobre los bienes personales, correspondiente al periodo fiscal que estemos tratando. También acreditar la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles o automotores que estén dentro del país, pero para esto van a tener que tener en cuenta el importe total de los bienes inmuebles y automotores que van a tener que superar el 50% del mínimo no imponible que se haya establecido en impuestos sobre los bienes personales para el último periodo fiscal al momento de la interposición de esta solicitud. Bueno, corresponde actuar como agente de retención cuando se reciben estas 2 clases de facturas. Es decir, que cuando la AFIP no considera de que estoy habilitado como contribuyente para emitir factura A, las modificaciones que se realizaron en la Resolución General 1575 del 2003, prácticamente se modificó en su totalidad, es que ya ahora me van a dar la posibilidad de emitir factura A con leyenda o factura M. Pero la factura A ya no va a ser más la factura A con CBU informado, sino que comienza a llamarse factura A con leyenda de operaciones sujetas a retención. O sea, esto es una incorporación que se hizo a la 1575. Entonces, ¿cuáles van a ser las retenciones que se van a estar aplicando? Si se obtiene de un cliente una factura clase A con leyenda que diga operaciones sujetas a retención, se va a estar aplicando, como dije recién, la Resolución General 1575 del 2003, que fue modificada
en casi su totalidad en lo que es el artículo, en lo que es el título 3. Entonces, lo que se va a retener va a ser el 50% del IVA que esté facturado y el 3% de impuesto a las ganancias. Algo importante es que en el caso de que se reciba una factura A con leyenda de cebo informada que se haya emitido por un controlador fiscal de una tecnología, de nueva tecnología, pero que haya sido homologado con anterioridad a esta nueva resolución, a la 4627, esto no quita que igualmente se tenga que practicar estas retenciones en cuanto al impuesto al valor agregado y en cuanto al impuesto a las ganancias. ¿Qué pasaría si en lugar de recibir una factura A con leyenda estaríamos recibiendo una factura clase M? En donde también figura la leyenda operaciones sujetas a retención. Acá también se aplica la Resolución General 1575 del 2003, que fue modificada en el título 3. Las alícuotas que se van a estar aplicando, que se van a retener, va a ser el 100% del IVA efectivamente facturado, esto continúa siendo lo mismo, acá no hubo modificación, y por el otro lado también se le va a estar reteniendo en impuesto a las ganancias el 6%. Algo también importante es que en estos comprobantes de clase M ya no aplica más el monto mínimo de facturación de 1.000 pesos para poder efectuar la retención. No obstante lo cual, puede existir que se reciban comprobantes clase M que se hayan emitido, igualmente que es lo mismo que dije anteriormente, que se hayan emitido mediante controladores fiscales de nueva tecnología, pero que hayan sido homologados con anterioridad a esta resolución, la 4627. Entonces siga figurando la leyenda monto mínimo para poder efectuar la retención, 1.000 pesos. No obstante esto, a pesar de que siga teniendo esta leyenda, cuando recibimos la factura M, tenemos que actuar como agentes de retención específicamente para esta factura y retener los montos que recién les mencioné. Otra cosa importante es que quienes emitan las facturas clase A con leyenda, operaciones sujetas a retención y las facturas de clase M, no van a poder exponer el certificado de exclusión de impuesto a las ganancias mediante el artículo 38 de la Resolución General 830, ni tampoco el certificado de exclusión de IVA mediante la Resolución General 2226. Esto lo que me quiere decir es que cuando uno es agente de retención y tiene que efectuar estas retenciones con nuestros clientes, generalmente si a nosotros nos están presentando este certificado de no retención, este certificado de exclusión, tanto lo que es impuesto a las ganancias como lo que es IVA, mediante la 830 y mediante la Resolución General 2226, uno no puede efectuar esas retenciones, siempre obviamente chequeándolo con anterioridad en la página de AFIP. Bueno, para este caso, como se trata de retenciones específicas para este tipo de facturas, acá es donde el fisco establece que, aunque tengan estos certificados de no retención, igualmente hay que practicarle la retención tanto para IVA y para ganancias. O sea, no aplican estos certificados de exclusión. Y, por último, algo más que dice la resolución, y me parece importante remarcar, es que si la retención de impuesto a las ganancias de la Resolución General 830 es superior a la retención que se establece mediante la 4627, o sea que hace esta modificación, se retiene el monto mayor. Quiere decir que no se van a estar practicando las dos retenciones, sino que se va a estar aplicando el 3% o el 6%, en el caso de ser una factura A o una factura M, pero si se constata de que mediante la Resolución General 830 corresponde una retención de impuesto a las ganancias mayor al 6 o al 3 según corresponda, se va a estar aplicando la retención mayor. Entre las dos tomo la mayor. Y lo mismo me va a estar sucediendo con el IVA. Si la retención de impuesto al valor agregado mediante la Resolución General 2854 y todas sus modificatorias es superior a la retención establecida por la 4627, también se va a tomar mayor. Por ejemplo, en el caso de que estemos en una factura M que se retiene el 100% de IVA, no va a haber una retención superior, pero nos puede pasar que estemos frente a una factura clase A con la leyenda de operaciones sujetas a retención y que
la retención que tengamos mediante la Resolución General 2854 sea que tengamos que retener el 80% de IVA, ya sea, por ejemplo, porque es una retención aplicable a servicios, a una alícuota general o cualquier operación que se realice mediante y que está alcanzada una alícuota reducida. En esos casos, la 2854 dice que se tiene que hacer la retención del 80% del IVA. Si me correspondía retener el 50% del IVA, porque me presentan una factura A con leyenda, en ese caso, en lugar de retener el 50% del IVA, vamos a estar reteniendo el 80% según lo que nos dice la Resolución General 2854. Bueno, hasta acá fueron las novedades. Fueron 3 resoluciones, solamente debido a que nos tuvimos que extender bastante con estas nuevas normativas. Así que nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, como siempre, para continuar con el mes de noviembre. Muchísimas gracias.